Agradezco la invitación a grabar esta cápsula. Yo quiero proponer algunas reflexiones relacionadas con el próximo centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Se trata de unas reflexiones que provienen de actividades e ideas que hemos desarrollado algunos colegas aquí en el instituto y justamente están enfocadas a pensar cómo vamos a celebrar este centenario. Partimos del estudio de las reformas que ha tenido nuestra Constitución en casi 100 años de vigencia. Como ustedes saben, es una Constitución que se ha reformado con mucha frecuencia, de acuerdo con una contabilidad. Se le han hecho 618 cambios a través de 220 decretos de reforma. Son datos que ustedes pueden corroborar en la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La mayoría de estas reformas han sido, nos parece, actualizaciones necesarias a un texto que cuando se promulgó pues se hizo en el contexto de un país muy diferente al que tenemos ahora. En 1917 había algo más de 10 millones de habitantes en el territorio del México actual. La mayoría de esas personas habitaban en el campo y se dedicaban a las labores agrícolas y forestales, y solo una minoría vivía en zonas urbanas y se dedicaba a actividades que podríamos llamar industriales o de servicios. 100 años después el país es muy diferente. Tenemos casi algo más de 120 millones de habitantes, entre un 75 y 80% de la población vive en zonas urbanas. Solo una minoría se dedica ya nada más a los trabajos agrícolas. La economía mexicana es una economía básicamente dedicada a los servicios, y obviamente todo lo que son los indicadores sociodemográficos de esperanza de vida, de educación, de situación de la salud, y eso pues ha caminado de una manera impresionante. Obviamente tenemos problemas severos de pobreza y de marginación, pero no hay duda que una parte importante del país y la mayor parte de su población pues vive en condiciones muy distintas. Obviamente esto exige que la Constitución, el texto constitucional, se adapte para que la Constitución pueda ir ayudando a resolver algunos de los problemas del país. El ciclo más importante de reformas constitucionales se inicia en 1982. Realmente en 1982 empieza a darse un giro muy importante en la modernización jurídica del país, en la apertura hacia la economía internacional, en la apertura en todo lo que son relaciones culturales, y incluyendo por supuesto las jurídicas, y todo eso se ha reflejado en el texto constitucional. Simplemente pensemos en todas las instituciones nuevas que no estaban en el texto de la Constitución en 1982. Pensemos en los tribunales electorales, en la Suprema Corte como tribunal constitucional, en las comisiones de derechos humanos. No había la idea de la transparencia y el acceso a la información pública. Todo lo que tiene que ver también con justicia electoral es algo relativamente nuevo. Los llamados organismos constitucionales autónomos eran totalmente desconocidos en el año de 1982, y así podríamos mencionar una serie muy intensa de reformas a la Constitución. Como decía yo, esto es necesario. La gran mayoría de estas reformas han actualizado nuestro texto constitucional, lo han puesto a la altura de los textos más recientes del constitucionalismo mundial, pero también la frecuencia de las reformas ha tenido un efecto, podríamos decir, negativo en el texto mismo. Si revisamos el texto de nuestra Constitución, vamos a ver que se ha convertido en un texto muy extenso, con partes, apartados, que llamaríamos más bien de tipo reglamentario. Hay detalles que llegan, por ejemplo, hasta definir el número de minutos en radio y televisión al que tienen derecho los partidos políticos durante las campañas electorales, y así en muchos temas. Pero además pues se han generado desfases en la terminología,
Hay grandes diferencias en la extensión de los artículos, en la profundidad de la reglamentación. Hay disposiciones que están muy mal ubicadas en el texto constitucional. El capítulo de derechos humanos, por ejemplo, está lleno de disposiciones que crean organismos que en principio no tendrían por qué estar en ese apartado de la Constitución. Todo esto nos ha llevado a varios investigadores de este instituto a reflexionar si habría la posibilidad de corregir estos defectos del texto constitucional bajo la premisa de que sería muy difícil hacer, como proponen algunos estudiosos, una nueva constitución. Una nueva constitución exige cierto tipo de condiciones políticas que pensamos que probablemente no existen en este momento en México, pero quizá sí habría condiciones para pensar en corregir, en renovar el texto constitucional, en ordenar estas disposiciones que se encuentran, digamos, desubicadas, y quizá incluso en reducir en lo posible este carácter reglamentario. No son ideas nuevas, son temas que se vienen discutiendo desde los años 90. Hay antecedentes interesantes en el derecho constitucional comparado. Yo podría mencionar, por ejemplo, que la Confederación Helvética Suiza aprobó un nuevo texto constitucional en el año 1999 y ese texto es producto de un esfuerzo de sistematización, de reordenación de las instituciones constitucionales, y este fue un mandato que el Parlamento suizo le dio al gobierno federal suizo desde los años 80. Entonces, sin hacer una nueva constitución, podríamos renovar la vida de la Constitución de 1917 pensando en un esfuerzo que hemos iniciado desde el punto de vista académico de, sin alterar nuestra Constitución, sin cambiar las reformas importantes que se han hecho en los últimos años, sí pensar en un texto que pudiera tener una nueva vida a partir de que se cumpla el centenario en 2017. Pensamos, pero esta es una ilusión, que el diario oficial del 5 de febrero de 2017 pudiera publicar el texto de la nueva vieja Constitución de 1917, y nos parece que esta sería una gran manera de festejar su longevidad y de darle nueva vida. Gracias.